Bienvenida a un nuevo episodio de Hecho en Churu. Mi nombre es Sherely Cuellar y juntos vamos a conocer un poco más sobre aquellas producciones que con el apoyo de los estudios Churubusco lograron cambiar el rostro de la cinematografía mexicana en los últimos años. En esta ocasión vamos a platicar sobre una de las películas más importantes de los últimos años del cine mexicano. Es La Jaula de Oro. Me acompaña su protagonista, Brandon López. Bienvenido. Muchas gracias, Sherely, por la invitación. A ti por acompañarnos. ¿Me puedes contar un poquito sobre cómo fue esta experiencia de grabar La Jaula de Oro? Y también cumplimos ya 10 años de que se estrenó, así que cuéntame también pues, el cambio de entonces a ahora. ¿Cómo te sientes? Pues fíjate que para mí, la verdad, La Jaula de Oro fue un cambio en mi vida, digamos, por completo. Porque antes de La Jaula de Oro, para mí es como un antes y un después de La Jaula de Oro, porque yo antes, desde pequeño, mi papá me empezó a enseñar a trabajar en la herrería. Entonces, estudiaba a mediodía en la mañana y trabajaba por las tardes. Y luego, pues esa era mi rutina todos los días, ¿no? Y también bailaba un poco de breakdance, entonces de vez en cuando tenía un poco de tiempo y me iba a practicar con mis cuates y así. Entonces resulta que en una de esas ocasiones yo estaba trabajando en la mañana y mi mamá me llama en la mañana, a las 10 de la mañana más o menos, y me dice, oye, es que están haciendo un casting aquí, unas personas, unos gringos, me dicen, y eran gringos, pero como eran güeros y altos, entonces están haciendo un casting para una película y pues ya fueron todos los del equipo, porque mi papá tenía 2 equipos de fútbol, entonces ya habían llevado a todos mis cuates y todo, pero como yo andaba trabajando, pues no fui, ¿va? Y entonces resulta que pasa eso y digo, no, estoy trabajando ahorita. Estaba yo desayunando en el trabajo. Estoy trabajando ahorita además y no me van a dar permiso para salir. No quise ir. Al rato de eso, pues ya como a mediodía yo tenía que ir y no tenía ganas de ir a estudiar, ¿va? Entonces me fui bien despacito para mi casa. Cuando llego a mi casa, llegué con mi ropa de trabajo así todo sucio. Yo venía de un taller de torno. En ese entonces ya estaba en un taller de torno. Llegué todo lleno de grasa y así. Y llegué un poquito tarde para no ir a estudiar y mi mamá me dice, ah, qué bueno que ya viniste, vamos a ir, ya solo a ti te están esperando. Y yo, no, hombre, yo hambre tengo, no quiero ir, ¿va? Y no quería ir, entonces ya me llevó a la fuerza mi mamá. Y ahí llegué y ahí conocí. Ya fui el último en llegar, literal. Fue su culpa, fue su culpa. Fue culpa de mi mamá. Vamos a seguir platicando sobre La Jaula de Oro, que para quienes no conocen mucho sobre esta producción, trata sobre 3 adolescentes que emprenden el viaje desde Guatemala hacia Estados Unidos. En el camino pues irán encontrando muchísimas dificultades que ya iremos platicando también más adelante, así que no se despegue, vamos a platicar sobre La Jaula de Oro aquí en Hecho en Churu. Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago. Como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo, de la emoción que vamos a ir al otro lado. Yo siento que todo lo que miremos allá va a estar así bien tuanis, ¿no? Todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos. Buenas, chavos. Osvaldo, Samuel, Juan. Ya no quiero viajar ya con ese indio. Nos vamos a ir los 3, ¿entendiste, verdad? Los 3, así que te aguantás. Otro cachito para... Ahí está, qué engasado. ¡Muchos vivos! ¡Corran, loco, corran! ¡Rápido, rápido! Consuelo, agáchese, agáchese. Escoge quién se va, tú o él. Regresamos a Hecho en Churu. En esta ocasión estamos platicando sobre La Jaula de Oro con su protagonista Brandon López. Ya nos contaste un poquito sobre cómo fue que te enteraste del casting o que te obligaron a llegar al casting. Ahora cuéntame cómo fue relacionarte con Diego y también con tus coprotagonistas en el desarrollo de esta historia. Pues fíjate que fue un poco raro para mí, porque, bueno, ahora ya lo veo como un poquito más normal, pues porque ya más o menos me he introducido en el cine y todo, pero
En ese entonces era como un poco raro porque no sabía yo qué iba a suceder. Entonces yo estaba trabajando con gente desconocida, literalmente, ¿me entiendes? Y conforme el tiempo, creo que primero conocí a Karen, que era la actriz, Sara en la película, y luego conocí a Carlos, que es Samuel en la película también. Entonces ellos dos son de Guatemala, yo también soy de Guatemala, y nos conocemos en un segundo casting, digámoslo así, en una segunda reunión con ellos, platicando, haciendo algunos ejercicios, nos invitaron a comer y todas esas cosas. Entonces como que nos empezamos a relacionar con ellos. Todos veníamos de un barrio diferente, la verdad ninguno nos conocíamos. Y entonces cuando nos traen a México al proceso para prepararnos, digamos, para la peli, empieza a haber como más unión entre ellos y yo, y Rodolfo Domínguez, que es el otro actor de Chiapas también. Entonces empezamos a conocernos y todo, y nos empezamos a como a tener una unión en el proceso que teníamos de preparación con Fátima Toledo. Entonces estábamos en una casa en Tlayacapan, ahí que todos los días nos levantaban a las 6 de la mañana a hacer ejercicios y todo el día ahí encerrados y preparándonos y no sé qué. Y entonces fue muy complicado con Rodolfo, creo yo, al principio, porque... Como la película. Porque así como iba, literalmente así como fue en la película, así fue antes de conocernos también. Okay. O sea, así fue como... En la vida personal y en la película iba pasando lo mismo. O sea, es la misma película, fue el mismo rodaje, fue haciendo que nosotros dos tuviéramos esa interacción de amigos, digamos, porque sí nos caíamos un poco mal, la verdad. Al principio, ahora ya somos buenos cuates, pero creo que era porque en ese entonces tal vez estábamos un poquito enamorados los dos de Karen en la vida real y en la película. En la película. Ajá. Entonces como que iba fluyendo eso ahí, ¿me entendés? También he visto que Diego a lo largo de la película en realidad no les dio el guión completo, más o menos por escena o trayectos que iban recorriendo les iba contando sobre qué escena era la que tenían que interpretar. Ese proceso, ¿cómo fue para ti? Justo porque era como la primera vez que te metías a una producción de ese tamaño. Fíjate, en el proceso de preparación con Fátima Toledo, nos estuvieron enseñando muchos ejercicios y nos empezaron a enseñar a trabajar con sentimientos y con muchas cosas así. Entonces, más que todo, creo yo que era un proceso de enseñanza para reaccionar a lo que iba a suceder, porque literalmente íbamos a locaciones reales, en donde habían migrantes reales. Entonces, llegábamos al set 15 minutos antes de empezar a grabar, ya todos estaban preparándose, cámara, luces, todo. Y nosotros llegábamos, el crew tenía prohibidísimo hablarnos en ese entonces y nosotros así como a esos les caemos mal, porque no nos podían hablar por eso, la misma preparación que traíamos. Y entonces llegábamos, no sabíamos nada de la historia, no sabíamos qué íbamos a hablar en ese momento. Y ya nos sentábamos junto con Diego y Diego nos decía, miren, acá yo puse que tienen que decir esto, esto y esto. Pero ¿cómo lo dirían ustedes? ¿Cómo lo dirías tú? Y entonces ya con los otros chicos les poníamos nuestras palabras al guión. Él lo iba escribiendo y entonces en varias tomas, digamos que lo íbamos haciendo, a veces salía diferente porque ya le poníamos nuestra forma de hablar nosotros. Entonces sí era como de irnos acoplando a lo que iba a suceder porque no sabíamos qué iba a pasar y yo para la memoria pues soy muy malo, toda la vida he sido muy malo para que se me recuerden las cosas, entonces tenía que estar recordándome de lo que decía y de lo que decía una y otra vez y reaccionando, haciendo que esas cosas las sintiéramos. Entonces muchas veces habían cosas que realmente las teníamos que sentir y expresarlo con nuestras propias palabras y sentimientos y tenían que fluir ahí en esos 15 minutos antes de empezar a grabar, ¿verdad? Sí, pues ya de alguna manera con estas relaciones que dices que también estaban fuera de pantalla y dentro, pues ya se hacía un poquito más sencillo. Se me hacía un poco más fácil pegarle de verdad. Sí. Sí. En tu personaje creo que tienes muchísimas similitudes, lo que decimos. Vienes también de Guatemala, es la misma zona, del mismo lugar de origen de donde viene tu personaje y el trayecto que emprendes de alguna manera es muy paralelo, ¿no? Entonces, cuéntame también cómo fue relacionarte también a partir de este tema de la migración
tú mismo con el personaje que interpretas en La Jaula de Oro? En el casting pasó una cosa muy que ahora se me quedó grabada, que fue, conocí a Diego y él me preguntó, ¿alguna vez has pensado salir de tu país? Y yo le dije, pues no, pero me estás dando una buena idea, ¿va? Entonces, y yo como que lo pensé desde esa vez y se me quedó muy grabado. Y entonces cuando cuando me confirmaron que iba a venir yo a México, traté la manera como de aprender a conocer más, digamos, aprender a conocer más qué es lo que tenía que hacer, digamos. Y entonces, relacionar mi personaje creo que en ese entonces nunca me enseñaron a actuar, sino que me enseñaron como a expresarme un poquito más bien, a expresar mis sentimientos. Entonces, no sabía que era un personaje. Literalmente estaba haciendo yo todo el tiempo. Entonces, sí venía yo con esos pensamientos de que cuando leía, es que tú vienes de un barrio en donde mataron a tu hermano y te estás escapando del país, estás buscando el sueño americano, no sabes qué vas a ir a hacer. Y entonces yo me ponía a pensar mucho en amigos que probablemente han perdido a sus familiares o cosas así y que tienen que irse del país, ¿me entiendes? Me ponía mucho a pensar también que por el barrio en el que vivía, pues perdía muchos de mis amigos. Entonces, me ponía a pensar en todo eso, ¿me entiendes? Entonces trabajaba mucho con esos pensamientos de que realmente estaba sucediendo lo que estaba haciendo y lo estaba viviendo, ¿me entiendes? O sea, pasaban días en el rodaje en los que nos decían, hoy no se tienen que bañar. Y pasábamos 3, 4 días en donde no nos bañábamos y en donde estábamos así aislados de todos para no distraernos. Y entonces eso mismo también hacía que nosotros estuviéramos realmente viviendo el sueño americano, digámoslo así. El hecho de viajar en un tren con migrantes reales era, para nosotros tal vez en ese entonces creo que era un poco pesado, pero también creo que era parte de la credibilidad de la película, ¿no? Ahora lo entiendo un poquito más, pues, pero en ese entonces era como ser yo y vivir lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿me entiendes? Sí, se nota también en la película justo por ese trayecto, esa meta, que también el final se vuelve un poco agridulce justo por todo lo que sucede y, pues el resultado, ¿no? En estos 10 años desde que se realizó y actualmente, para ti, ¿cómo ha sido ese trayecto en lo personal? Pero también esa mirada en cuanto al tema de la migración, ¿qué tanto desde tu punto de vista ha podido cambiar el tema? Yo creo que La Jaula de Oro es una película también que por ser el tema de migrantes, pues me llevó a mí también a tener que conocer un poquito más de migración, de saber cómo viaja la gente, qué vive la gente y todas esas cosas. A mí La Jaula de Oro en lo personal me cambió la vida y me dio, después de La Jaula de Oro yo regresé a Guatemala y empiezo a estudiar cine en Guatemala y empiezo a buscar oportunidades para poder actuar en otras películas. Y me empiezo a dedicar más a lo que es el cine, ¿va? Pero llega un momento en mi país en el que me empiezo a estancar. Me empiezo a estancar y ya no puedo hacer nada. Entonces no encuentro trabajo, me quedo como con deudas y todas esas cosas. Y entonces me entra ya la necesidad de tener que emigrar, ¿me entiendes? Cambió mi vida porque, te digo, me tuve que venir a vivir a México hace poco. Estuve intentando venirme a México durante como 3, 4 años tal vez. Y siempre me estuvieron negando visas. Me estuvieron negando visas y me estuvieron negando visas. Y entonces hasta llegué al punto de pensar en eso como, yo me quiero ir a México porque creo que hay más oportunidad para vivir allá. O de trabajar pues en el cine también. Aparte la película es mexicana. Y entonces empiezo yo a pensar, pero es que si me voy, ¿cómo le voy a hacer? Y no sé qué, y no sé cuándo. Y me puse a pensar en todas esas cosas que vive la gente para poder salir de su país. ¿Qué necesidades? Al final de cuentas yo me empecé a preparar para poder trabajar en esto. Y a pesar de que me estaba preparando para esto, pues no encontraba la posibilidad de poder trabajar en lo que quería. Entonces me vi en la necesidad de tener que emigrar y no me pongo a pensar en la gente que no tiene trabajo, que no se ha preparado tanto, que solo está buscando una oportunidad de vivir mejor, ¿no? Entonces es muy difícil, la verdad, el tema de la migración es muy fuerte. La verdad es que
no me he involucrado tanto, pero creo que es un tema muy duro y ahorita que están viajando muchos venezolanos a Estados Unidos buscando el sueño americano, me he topado porque viajo mucho por carretera. Entonces me he topado retenes así de hasta 24 horas porque vienen las caravanas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es muy duro ver eso, la verdad. Y yo creo que La Jaula de Oro es una película que se debería estar moviendo todavía en muchos lugares porque es un tema que pues no termina, ¿no? Claro, y además el recorrido de La Jaula de Oro en el momento en el que sale fue un boom. Todo el mundo quería hablar del tema y ver la película porque es que la verdad aporta muchísimo sobre el tema de migración. Y eso que creo que vemos apenas como una parte apenas superficial de muchas otras cosas que podrían sucederle a todos los migrantes que emprenden el viaje. La película ganó además 9 de 14 de los premios que fue nominado en los premios Ariel. Y cuéntame también sobre eso. Tú fuiste uno de los ganadores en la categoría Mejor Actor. ¿Cómo fue también ese regreso a Guatemala con el premio, tu familia? ¿Cómo te recibieron? Pues estuvo muy chido, fíjate, porque cuando vine acá, recibí el premio y todo, pues fue así como muy tranqui, todo bien. Y regresando a Guatemala, llegué al aeropuerto y todo. Yo solo le había avisado a mi mamá nada más que llegaba a tal hora. Y cuando llegué a Guatemala, llego yo con mis maletas así. Y de repente un montón de gente así afuera del aeropuerto esperándome con banderas y carteles y todo. Y yo así como, ¿y ahora y esto es qué va? Y sí me sentí como bien raro porque habían algunos periódicos también esperando. Y pues creo que ahí fue donde empecé a vivir así como que un sueño distinto para mi vida, ¿no? Porque llego y la gente me empieza a conocer, empiezo a salir en periódicos del país de Guatemala, en las redes sociales, la gente me empezaba a escribir, ¿me entiendes? Me empiezan a invitar a entrevistas y era muy raro para mí porque no lo había vivido, pero creo que lo disfruté un montón, la verdad. Estuvo muy padre, sí. El Qué hecho de bueno. poder... Me hicieron de ciudadano destacado, un montón de cosas que nunca esperé para mi vida, la verdad. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por contarnos un poquito sobre cómo ha sido tu trayectoria hasta la fecha y más de La Jaula de Oro. Continúa con nosotros porque vamos a tener toda una actividad. En el siguiente bloque, también las personas que nos ven, sigan con nosotros aquí en Hecho en Churo. Continuamos aquí en Hecho en Churu. En esta ocasión estamos platicando con Brandon López, protagonista de La Jaula de Oro. Estuvimos platicando ya sobre cómo fue la experiencia de hacer La Jaula de Oro, cómo te ha ido un poco, pero también quiero conocer la manera en la que te relacionas con el cine. Así que tenemos una actividad que se llama la Lotería del Cine. Si me ayudas tomando 3 cartitas de las que ves por allá, van a ser a la suerte. Entonces, no las veas todavía, las dejas así boca abajo. Qué miedo. Y me ayudas mostrando la primerita cámara, me Ok. dices lo que te viene a la mente. ¿Qué es lo primero a lo que te remite? Quizá alguna anécdota, puede ser relacionada con La Jaula de Oro o quizá con alguna otra producción. ¿A qué te remite la locación? Ok. Pues, te voy a contar una anécdota de La Jaula de Oro. A ¿va? ver, a ver. Hubo una escena en La Jaula de Oro en donde me meten un machetazo, que es cuando se Luis llevan a la Alberti, chica. además, que creo que sí. Ajá, con Luis Alberti, sí. Ajá. Y estuvimos como que ensayando todo el día esa escena, todo el día. Y ya llevábamos como, bueno, no sé cuántas, un montón de ensayos. ¿Quién sabe cuántas machetas? Ajá, no sé cuántos machetazos recibí. Y era como grabar y grabar y grabar. Y hubo un momento en el que me recuerdo bien que yo dije, no, ya me cansé. Y yo creo que Luis Alberti también ya estaba muy cansado en ese entonces, en ese momento. Y el productor, uno de los productores dijo, no, ya, yo creo que ya con eso ya se estaba nublando y ya era tarde. Y de repente en una de esas, vamos a grabar otra vez. Y va, démosle, pues. Y en una de esas de tanto darle y de tanto darle, yo tenía que hacer como que el movimiento así para que pasara el machete acá. Y entonces ninguno de los dos le calculó y yo solo sentí el ¡pah! Y me quedé No. tirado así como que en el suelo. Y todos siguieron así como que, y se asustaron todos. Y entonces era un machete de madera, obviamente, pero Luis me pegó acá en la frente. Ajá. Entonces yo me quedé tirado con
con el machetazo acá. y cortaron y todos se pusieron como locos, me recuerdo, y ya me llevaron a un carro, me curaron y todo, me pusieron algunas benditas. Y llorando y todo, ¿va? Actor de método. Ajá, y entonces ya me fui, ya no quería yo actuar y me enojé mucho con el director, con Diego, Pues perdón. sí. Y le dije, no, ya no quiero nada, que no sé qué. Y todos me decían, vamos a grabar la última. Yo no, ya no quiero nada. Y me fui a encerrar a un carro y ahí Un me doble, quedé un y ya doble, no ¿no? salí para nada. Ya no grabamos ese día. Muy bien. Muy bien. Ayúdame con la segunda cartita. A ver, no la veo todavía. No, a ver. Ahora sí, hacia cámara. ¿Eh? A ver, cuéntanos a qué te remite la regada. Esto es... La regada. Ajá, se refiere como a cosillas como lo que me acabas de contar. ¿Algún error, alguna cosilla que pudo suceder que no estaba planeada y Ajá. que quizá resultó graciosa o algo por el estilo? A ver. Yo creo que todo era gracioso. Hay una parte en donde vamos corriendo para alcanzar el tren. Ujú. Y esa parte, el tren iba un poco despacio, pero no nos teníamos que subir al tren. Ok. Entonces íbamos corriendo y no sé qué. Y había un hoyo en el camino ese Ujú. para alcanzar el tren. Y entonces solo teníamos que ir corriendo como unos metros del tren. Íbamos corriendo y corriendo y corriendo. Y yo iba adelante y en una de esas me fui entre el hoyo y me caí. Y me quedé. Y entonces para no hacer como que o quedarme ahí tirado, corrí, me caí y me levanté otra vez a correr y seguí corriendo. Y ya todos así como, corte, no sé qué. Y ya hasta, ni me preguntaron nada, así quedó. Y ya hasta después que me vi la rodilla, tenía acá como que raspadito. Y les digo, oye, me raspé la rodilla. ¿Y cuándo fue? Que no sé qué. Nadie se dio cuenta hasta que Nadie. revisaron la escena. Muy comprometido con el Sí. personaje, veo, ¿eh? Ajá. A ver, veamos la última cartita. A ver, ahí. Es esa. A ver. Si quieres verla tú. A ver, A ver. la claqueta. La claqueta. ¿A qué te remite la claqueta? ¿Puede ser de otra ocasión o de la jaula? Puede ser de otra La ocasión también. claqueta me recuerda mucho la primera vez que estuve en un set después de La Jaula de Oro, Ujú. que fue aquí en México. Fue en una película de Julio Hernández, en Te Prometo Anarquía. Ok. Tuve la oportunidad de ir al set y me dejaron hacer un claquetazo ahí en la peli. Y entonces fue mi primera vez en un set así después de La Jaula y ya después de eso pues ya me emocioné y me dediqué a hacer cine. Qué gusto. Pues Sí. muchísimas gracias por contarnos también como todo este cariño que también le tienes al cine, la cercanía que le tienes y también este trayecto y lo importante que fue La Jaula de Oro para ti y tu trayectoria. Pues nada, agradecerte tu tiempo también y agradecerle también a las personas que nos acompañaron. Esto fue Hecho en Churu y pues si tienen la oportunidad de ver La Jaula de Oro, hágalo y nos vemos en el próximo episodio.